Un grupo de monjes oscuros invocó a un dragón malvado llamado Dagan Thoth, que apareció rápidamente y cubrió el lugar con energía oscura, y por supuesto, los monjes habían capturado a una waifu llamada Kismetite para completar el ritual de sacrificio. Sin embargo, ella aprovechó que sus labios no estaban amordazados y comenzó a recitar un hechizo extremadamente poderoso, lo suficientemente fuerte como para romper las cadenas. En ese momento, otros magos aparecieron y usaron un poderoso hechizo para encerrar al dragón en una prisión mágica. Bro, el esposo de la waifu, comenzó a relatar cada desastre que el dragón había causado al mundo humano. Desafortunadamente, Bro resultó gravemente herido en el proceso y se debilitó. Al verlo, Kismetite tembló e intentó ayudar a su esposo de inmediato, pero Bro le dijo que debía completar el sellado lo más rápido posible. Justo en ese momento, el sello mágico se rompió porque el escudo de hechizo reflectante había sido destruido, y el dragón atacó inmediatamente a Hiro, el niño que sostenía el escudo. En ese momento, se reveló la verdad de que Hiro era el hijo de Bro y Kismetite, lo que desató el caos y el dragón causó una terrible tragedia. La historia avanza rápidamente hacia el futuro y me presenta un misterioso espadachín errante que viaja por el país. Al llegar a un pueblo cercano, los guardias de la muralla encargados de la inspección me detuvieron antes de permitirme la entrada, pero cuando vieron el tamaño de mi espada, se asustaron y me dejaron pasar sin hacer más preguntas. Al entrar en la ciudad, descubrí que estaba llena de comerciantes que vendían sus productos alegremente. Sin embargo, toda la ciudad se estremeció cuando un noble llamado Nambuco apareció y comenzó un espectáculo ridículo. Lanzaba monedas para comprar los vítores de todos los presentes, pero un grupo de niños lo criticaba desde la distancia, observando la escena con desprecio porque el dinero que Nambuco estaba distribuyendo había sido robado a la propia gente. Curiosamente, seguí la conversación de los niños, pero me di cuenta de que Nambuco había notado a uno de ellos intentando ejecutar algún plan. Poco después, vi a un comerciante noble hablando sobre el evento Valhall, así que me detuve a escuchar. El comerciante dijo que sus ancestros le habían dejado la insignia del dragón como una reliquia familiar, pero justo en ese momento apareció un niño y le arrebató la insignia. Sin embargo, el guardaespaldas del comerciante detuvo al niño casi de inmediato. Afortunadamente para el chico, intervine y detuve al guardaespaldas, dejando a todos allí en silencio por la enorme espada que pude blandir con una sola mano. Aún así, no quería verme envuelto en una batalla sin sentido, así que decidí darle una moneda de oro equivalente al valor de la insignia, lo que hizo que el comerciante se mostrara inmensamente agradecido, pero inesperadamente el niño se enojó por esto, ya que su plan era distraer al guardaespaldas para poder robarle al comerciante. Por esa razón, el niño se fue enojado, llevándose la insignia. Sin embargo, encontré el escondite de los niños y recuperé la insignia. También se reveló la verdad de que el espadachín no era otro que yo, Hiro, el hijo de Bro y Kismetite. Me marché de manera muy cool, dejando a los niños perplejos porque no pudieron anticipar mis acciones. Mientras tanto, un hombre misterioso me estaba buscando por todas partes con la ayuda de una especie de mascota mágica. Mientras esto sucedía, Nambuco organizó una reunión con otros nobles y usó su poder para presionar, sembrando el terror entre los comerciantes. Nambuco chantajeó a un poderoso comerciante para desestabilizar la economía y aumentar el precio de los cristales mágicos. Aunque lo intimidó indirectamente durante toda la sesión, Nambuco sabía que tenía que darle al comerciante algún beneficio. Por lo tanto, propuso usar un poderoso objeto llamado Gran Troa para ayudarlo. Justo en ese momento, la mascota de Peschel robó el Gran Troa y dejó al comerciante en shock. Sin embargo, el niño fue capturado de inmediato, mostrando el poder de Nambuco. Mientras tanto, los niños me perseguían alegremente por la ciudad. Uno estuvo a punto de caerse del edificio, pero lo salvé a tiempo. Sin embargo, el juego fue interrumpido cuando otro niño reveló que habían capturado a Peschel, el chico que estaba siendo buscado por el cazarrecompensas. Después de eso, los niños dejaron de perseguirme e inmediatamente salieron corriendo en busca de Peschel, lo que atrajo mi atención. Cuando el grupo de niños llegó a la plaza central, se dieron cuenta de que era demasiado tarde. Nambuco había ordenado el castigo más severo para Peschel. Así, todos los ciudadanos se reunieron en el centro para presenciar el castigo. Sin embargo, les dije a los niños que no se preocuparan, porque podría salvar al chico incluso con los ojos cerrados. Me acerqué a la línea de guardias de Nambuco y me presenté como un espadachín errante. Evidentemente, la maga encargada de ejecutar las órdenes de Nambuco inmediatamente ordenó que me atacaran. Pero pude esquivar cada ataque de los guardias con facilidad, avergonzando a Nambuco ante el público. De hecho, ni siquiera necesité desenvainar mi espada. Por eso, amenacé con sacarla de la vaina si no liberaban al niño. Al ver que los guardias no dejaban de atacar, decidí desenvainar mi espada. Y para sorpresa de todos, la espada era diminuta en comparación con la vaina, lo que dejó a todos los presentes perplejos. Sin embargo, el hombre que me había estado buscando la noche anterior, apareció de repente y se unió a la batalla cuando Peschel logró escapar. En ese momento, se reveló la verdad de que este hombre era mi maestro y también mi guardaespaldas. Nambuco interrumpió el emotivo momento usando el Gran Troa para destruirme. Sin embargo,
Dije que ese objeto era de mi padre. Por lo tanto, Nambuco dedujo que yo era el hijo de Bro y Kismetite. Claramente, me enojé mucho al ver el gran Troa porque ese objeto tenía la capacidad de sellar al dragón malvado. De hecho, mi maestro también desenvainó su espada y reveló que me había enseñado a usarla porque él también usaba una postura similar. Sin embargo, todos quedaron atónitos cuando la maga liberó accidentalmente la espada de Daganzoth mientras usaba el gran Troa. El dragón apareció y devastó el lugar, llenando el aire con energía negativa y causando el caos. Al verlo, comencé a sentir las heridas que el dragón me había infligido cuando era niño. Por esto, inmediatamente me lancé a atacar al dragón, consumido por el deseo de venganza. Sin embargo, el dragón me asestó un golpe fatal y me dejó inconsciente, obligando a mi maestro a lanzarse a protegerme. Nambuco observaba con deleite desde su balcón cómo Daganzoth arrasaba literalmente el lugar. Sin embargo, la destrucción comenzó a extenderse a las áreas vecinas. Por eso, los soldados intentaron detener al dragón, pero no pudieron hacerle nada. De hecho, para sorpresa de todos, Daganzoth me protegió de una lluvia de flechas. Luego el dragón comenzó a destruir toda la zona, y después asustó incluso a mi maestro. Daganzoth abandonó el lugar y la atmósfera volvió a la normalidad. El comerciante quedó atónito al ver que, en lugar de miedo, Nambuco se alegraba del regreso de Daganzoth porque ahora podía usarlo como una herramienta política, ofreciendo protección a la gente. Luego, mi maestro me llevó al refugio de los niños y me mantuvo a salvo. Mientras tanto, explicó el incidente que había ocurrido años atrás y que había cambiado la historia. Aunque los niños conocían esa historia, mi maestro reveló que Daganzoth había aterrorizado a Saint Amoria, Ishilfein y Van Lotus, 3 naciones del continente. Por lo tanto, acordaron sellar a Daganzoth en una tierra neutral, porque ninguno de los 3 reinos quería realizar el ritual en su propio territorio. Kismetite usó la espada divina, Bro usó el tesoro del sellado y Hiro usó el espejo divino. Además, 100 magos de apoyo unieron fuerzas para intentar sellar a Daganzoth. Pero el fuego del dragón era capaz de devorar incluso las almas humanas, por lo tanto, no pudieron ser revividos ni siquiera con magia. La historia se interrumpió abruptamente cuando me desperté furioso e intenté perseguir a Daganzoth, así que mi maestro tuvo que detenerme. Al verlo, Tomit comenzó a reír, porque no creía que yo pudiera ser un oponente para el dragón. Esto me hizo empezar a recordar cada día de mi vida. Desde pequeño, fui confiado al cuidado de Hiryu, mi maestro. Él me entrenó día y noche para usar la espada como un verdadero espadachín. Después de eso, Hiryu y yo partimos inmediatamente en busca de Nambuco, porque debíamos recuperar el Gran Troa a toda costa. Sharisharu, la leal maga al servicio de Nambuco, usó su magia para contactarlo porque no podía creer que se hubiera ido de la ciudad sin ella. Sin embargo, él le pidió que fuera a buscar a Hiro. Mientras buscábamos a Nambuco, Girú y yo intentamos encontrar un lugar para almorzar. Pero como habíamos causado un disturbio en el centro de la ciudad, ningún lugar nos permitía entrar. Además, no teníamos mucho dinero. Afortunadamente, apareció una extraña chica con orejas de gato y nos invitó a almorzar en un lugar cercano. Aunque la comida del restaurante era deliciosa, la conversación entre ella y nosotros se volvió un poco tensa cuando se dio cuenta de que yo era el hijo de Bro. La chica confesó que su nombre era Erin, y luego, se despidió, dejándonos toda la factura sin pagar, lo que hizo que el pequeño dragón dentro de mí se enfureciera. Cuando cayó la noche, regresamos al refugio de los niños, ya que no teníamos dinero para quedarnos en ningún otro lugar. Y aunque esto incomodaba a Tomit, no pudieron negarse a alojar a quienes habían salvado a Peschel. En agradecimiento, Girú les cocinó el banquete más espléndido que jamás habían comido, ayudándonos a llevarnos mejor. Después, Girú volvió a entrenarme. Pero para sorpresa de todos, una vez más demostré lo malo que soy con la espada al no poder derrotar a un pequeño grupo de slimes. Aunque supuse que era porque mi espada era demasiado pequeña, la verdad es que aún necesitaba mejorar mucho antes de poder usar una espada más grande. Evidentemente, el pequeño dragón había bromeado sobre esto, así que Girú fue a cazar otros monstruos mientras me dejaba practicar. Sin embargo, un dragón de arena gigante apareció mientras Girú estaba ausente. Así que aproveché la situación para enfrentarme a un enemigo mucho más fuerte. Como era de esperar, el dragón ni siquiera sintió mis golpes. Pero para mi asombro, el dragón no tenía malas intenciones. De hecho, el dragón solo tenía a una chica en su boca. Y después de dejarla allí, se fue. La chica me abrazó y comenzó a escuchar los latidos de mi corazón. Luego, me invitó a seguirla. Antes de que pudiéramos asimilarlo, Girú atacó repentinamente a Saraato, pero yo intervine a tiempo y lo detuve. Saraato, sin embargo, no parecía importarle. Se puso en cuclillas sobre la arena, hurgando en algo enterrado bajo el desierto, mientras los demás se retiraban a la seguridad del campamento. Una vez dentro, tomé la iniciativa, preparé una comida y me aseguré de que todos estuvieran acomodados. A medida que la noche avanzaba, mi mente no dejaba de dar vueltas en torno a la extraña presencia de Saraato. Tomit se dio cuenta,
y comenzó a molestarme, sugiriendo que debía ser un solitario para haberme enamorado de ella. Me enfurecí ante el comentario, pero aún así, no pude evitar sentirme inseguro por la soledad de Saraato. Tomit luego cambió su tono, recordándome que ellos también sabían lo que era vivir sin padres, e incluso simpatizando silenciosamente con mi propia pérdida de hace mucho tiempo. Mientras tanto, dentro de los muros del castillo, Sharisharu y sus fuerzas continuaban buscándome. Registraron callejones y patios, pero no encontraron nada. Entonces de repente, Saraato misma apareció ante ellos, añadiendo otro misterio al caos. La escena cambió a un enorme palacio flotante, que se alzaba sobre un páramo donde la esperanza había desaparecido hace mucho tiempo. Dentro, Nambuko, el cerebro detrás de innumerables intrigas, revisaba pilas de informes comerciales. Ordenó al Dr. Bahara que continuara investigando armas para el conflicto venidero. Extrañamente, en medio de asuntos tan serios, el Dr. Bahara murmuró preocupado por la seguridad de Saraato, aunque nadie sabía por qué. Esa misma noche, Saraato reapareció, esta vez dentro de la guarida de los ladrones, tomándolos completamente por sorpresa. Tomit quedó momentáneamente deslumbrado por su apariencia, pero el encanto pronto se convirtió en incomodidad ante su comportamiento impredecible. Luego, con un tono tranquilo pero inquietante, ella me advirtió que a donde quiera que fuera, ella lo seguiría. Tomit se deleitó en distorsionar sus palabras en una broma, sugiriendo que mi gran misión de derrotar a Dagan Thot obviamente se había pospuesto, ya que ahora tenía un nuevo romance del que preocuparme. La tensión aumentó y Tomit y yo discutimos acaloradamente. Justo cuando las cosas parecían salirse de control, Saraato intervino. Entró, me apartó y calmó la situación. Al día siguiente, Palpa y yo fuimos al pueblo a comprar, pero nuestra bolsa de dinero estaba casi vacía. Al mismo tiempo, me adentré en el desierto con Saraato a mi lado. Decidido a fortalecerme, volví a enfrentarme a los slimes, pero seguía sin poder mantener el ritmo. Las cosas empeoraron cuando un lobo se abalanzó inesperadamente desde un acantilado y atacó. Desesperado por demostrar mi valía, puse toda mi fuerza en la lucha, pero el lobo me abrumó fácilmente, derribándome al suelo. Con sangre en mi hombro y mis fuerzas casi agotadas, todavía logré levantarme y interponerme entre la bestia y Saraato. Pero me sorprendió ver que Saraato ni siquiera se inmutó. El lobo se desplomó solo. Yacía inmóvil a sus pies. Mientras la miraba con incredulidad, ella dijo casualmente que se había quedado dormida antes del ataque. Ella notó mi herida, puso su mano sobre mi hombro y la curó con magia sin esfuerzo. Yo la miré asombrado. Luego, vendí el cadáver del lobo por una sola moneda, pero me quejé del bajo precio. Sin embargo, mis quejas se desvanecieron cuando descubrí que los soldados arrastraban a un hombre. Lo llevaban a las minas, obligado a trabajar sin descanso extrayendo piedras mágicas. No pude ignorarlo. Le pedí a Saraato que esperara y corrí hacia adelante. Me enfrenté directamente a los soldados, exigiéndoles que liberaran al hombre. En cambio, me golpearon brutalmente y me esposaron. Fui arrojado a una celda con el mismo hombre al que había intentado proteger. Allí, aprendí la verdad. Nadie que fuera llevado a las minas regresaba. Yo, testarudo como siempre, susurré que escaparía con mi tarjeta falsa. Pero mi compañero de celda parecía horrorizado ante el plan imprudente. En otro lugar, Sharisharu caminaba de un lado a otro, ansiosa. Su espejo mágico no funcionaba. Cuando le llegó la noticia de que yo había sido capturado y llevado al palacio, se puso en marcha de inmediato para intervenir. En la oscuridad de un callejón, Tomit logró rastrearme. De repente, se dio cuenta de que lo estaban siguiendo. Era Saraato de nuevo, cuya presencia complicaba aún más su ya enredada situación. Dentro del palacio, el señor de la ciudad se enfureció al descubrir que Nambuko había interferido en sus asuntos. Las cosas empeoraron cuando revisó su bóveda secreta, y no encontró el libro mayor perdido. Se dio cuenta. Era el plan de Tomit. Con la amenaza de ser descubierto pendiendo sobre su cabeza, el señor estaba contra la pared, sus crímenes a punto de ser expuestos. Esa noche, Tomit y Saraato fueron emboscados por los guardias reales. Pero antes de que ocurriera lo peor, llegaron Jirú y Palpa. Con el libro mayor robado en sus manos, cambiaron el rumbo de la situación. Lo usaron como palanca para asegurar mi liberación, y la de los demás prisioneros que estaban atrapados en las celdas del palacio. Al día siguiente intenté ahuyentar a Saraato, diciéndole que se fuera para poder concentrarme en mi entrenamiento solo. Pero Saraato no iba a ninguna parte. Ella continuó pisándome los talones. Sus extraños gestos me incomodaban, especialmente cuando intentaba entrenar. Sintiéndome acorralado, finalmente le arrojé una moneda de oro y le dije que la usara para comprar comida. Mientras deambulaba, Saraato se encontró con Erin, quien la invitó a ir con ella a algún lugar. De vuelta en el campo de entrenamiento, me frustraba cada vez más al luchar sin parar con los mismos slimes. Irritado, le dije a Jirú que se fuera, pero solo recibí burlas y una negativa. Mientras tanto, Erin llevó a Saraato a un manantial termal.
explicó los rumores de que el agua aquí tenía propiedades curativas. Saraato corrigió. El agua podía curar heridas, pero no podía devolver a los muertos. Observando desde el otro lado del lago, Sharisharu tomó nota de la escena, atrayendo la atención de Erin. En otro lugar, Tomit y Palpa se encontraron con un cartel de recompensa. 300 monedas de oro por la captura de un monstruo. Entusiasmados por la recompensa y creyendo que Girú era un aliado, se apresuraron al campo de entrenamiento. Pero allí, se sorprendieron al encontrar a Girú y a mí en un duelo. Girú no se contuvo. Me dijo sin rodeos, que depender únicamente del Gran Troa, no sería suficiente para derrotar a Dagan Zoth. Me recordó que incluso 100 grandes magos habían fallado en sellar al dragón. Al oír eso, me enfurecí, atacando a Girú con ira, pero él no se inmutó. Bloqueó mis golpes y me derribó fácilmente. Palpa y Tomit corrieron a mi lado, preocupados por mí. Girú, sin embargo, declaró que necesitaba tratamiento y anunció que irían a las aguas termales curativas. Mientras se iban, los soldados de Nambuco observaban silenciosamente sus movimientos. En las aguas termales, fui testigo del asombroso poder restaurador del agua y quedé completamente asombrado. Sharisharu sintió mi presencia y dio una orden. Girú me advirtió que nuestro camino no sería solo entrenamiento. Innumerables tareas aguardaban, y tendría que mostrar una determinación inquebrantable si realmente quería tener éxito. Pero pronto, la calamidad golpeó. A la señal de Sharisharu, los soldados despertaron a un pulpo grotesco. La criatura salió del agua, pataleando frenéticamente y causando caos. En la confusión, Saraato fue atrapada por él. Erin huyó inmediatamente, abandonando la escena mientras el monstruo atacaba a todos a su alcance, incluso volviéndose contra la propia Sharisharu. En una audaz demostración de fuerza, Girú cargó de frente y derrotó a la criatura, poniendo fin a su alboroto. Cuando la batalla terminó, me apresuré a la orilla del lago y encontré a Saraato a salvo. Palpa y Tomit, sintiendo el momento, se retiraron silenciosamente para darnos nuestro espacio. Una vez que el monstruo fue sometido, el grupo llevó su cadáver al pueblo, solo para darse cuenta de que el cartel de recompensa original había sido una trampa puesta por Sharisharu para capturarme. Sin desanimarse, decidieron vender el monstruo, esperando usar el dinero para comprar la armadura que tanto necesitaba. Pero sus esperanzas se hicieron añicos. La armadura que querían era demasiado cara, y se vieron obligados a conformarse con una cota de malla más barata. A la mañana siguiente, me despedí de los niños antes de ponerme en camino una vez más. Tomit sorprendió al grupo al anunciar que se uniría a mi equipo a pesar de la objeción de sus compañeros. Yo, ardiendo con la determinación de recuperar el Gran Troa, prometí regresar y avancé con una renovada determinación. En el camino, nos encontramos de nuevo con Erin. Ella reveló la verdad de que Sharisharu había orquestado la liberación del monstruo el día anterior. Erin luego se ofreció a unirse a mi equipo, dándonos un mapa de la ubicación de Nambuco en la tierra donde los deseos mueren. Pero había una condición. Ella solo proporcionaría esta valiosa información si era bienvenida en nuestras filas. Yo, siendo un tipo avaro, pervertido e irredimiblemente tacaño, acepté sin dudarlo. Después de todo, ¿qué podría ser mejor que agregar un aliado, especialmente uno hermoso, a tu grupo? A medida que mis compañeros y yo nos adentrábamos en el viaje, nuestro camino fue repentinamente bloqueado por un ave gigantesca que se abalanzó desde los cielos. Tomit, Erin, Saraato y Palpa se acurrucaron detrás de una roca enorme, buscando refugio mientras yo avanzaba, espada en mano, para enfrentar la amenaza. Pero mi golpe vaciló, dejándome expuesto hasta que Girú intervino en el último momento, apartándome del peligro. Al ver que la situación se volvía cada vez más arriesgada, Girú aconsejó que evitáramos al monstruo por ahora y pasáramos la noche en un bosque cercano. Esa noche, el grupo se reunió alrededor de una fogata. El ambiente parecía pesado, pero faltaba una persona. Saraato. Se había ido a buscar agua. Aprovechando la oportunidad de un momento de tranquilidad, me ofrecí a ir a ver cómo estaba. Siguiendo el arroyo, la encontré esperando tranquilamente junto a la orilla. En otra parte del palacio, Nambuco estaba ocupado presentando sus últimas armas a clientes ansiosos. Su demostración fue impecable, y los compradores pagaron rápidamente con cristales por sus mortíferas creaciones. Observando desde lejos a través de un espejo mágico, Sharisharu notó el acuerdo, pero su atención pronto se desvió al enterarse del ataque del pájaro a mi grupo. Nambuco identificó a la criatura como Hawkeye, uno de los animales más peligrosos de la región. Sharisharu, intentando usar su encanto para salir del paso, trató de congraciarse con él. Pero Nambuco no estaba de humor para bromas. Le ordenó fríamente que me cazara y advirtió que si fallaba, la eliminaría sin dudarlo. De vuelta en la naturaleza, Hawkeye volvió a sobrevolar, siguiéndome a mí y a mis compañeros mientras continuábamos avanzando. Cuando llegamos a los salares, la calamidad golpeó, Sharisharu y sus soldados aparecieron repentinamente, montando una emboscada.
Con magia oscura, despertaron a 3 golems gigantes y los enviaron a la carga contra el grupo. Yo, impulsado por la imprudencia, cargué directamente contra Sharisharu. Mi decisión precipitada resultó ser un error fatal. Ella contraatacó inmediatamente con magia de rayos, lanzándome al suelo. Giru continuó luchando, abriéndose paso entre los soldados y enfrentándose a los imponentes golems con una habilidad inigualable. Pero yo, luchando por ponerme de pie, me encontré abrumado una vez más. La hoja de mi espada se hizo añicos bajo el incesante poder de Sharisharu, dejándome indefenso. La desesperación creció hasta que Palpa intervino, invocando a Mumu, una chica con orejas de conejo conocida por su codicia y su voluntad de ser sobornada. En un destello de luz, Mumu apareció de un cofre mágico. Sin perder tiempo, Palpa arrojó tanto a Saraato como a Tomit al cofre para protegerlos. Aunque Tomit protestó vehementemente por la seguridad de sus compañeros, yo, arrinconado y bajo el ataque de Sharisharu, intenté defenderme, pero volví a fracasar. Giru se lanzó a la refriega, enfrentándose a sus hechizos. El suelo tembló bajo su batalla, pero incluso Giru finalmente fue atrapado por la aplastante magia de Sharisharu. Con crueldad intencionada, ella amenazó con matar a Giru en el acto a menos que yo me rindiera. La escena encendió algo muy profundo dentro de mí. Rabia, dolor y desesperación se arremolinaron, empujándome más allá de mis límites. Mi cuerpo se retorció, un aura oscura me envolvió, y antes de que nadie pudiera reaccionar, me sometí a una grotesca transformación. Un poder primordial estalló de mí, incontrolable y aterrador. Con un solo golpe devastador, barrí a los soldados en una explosión de fuerza, dejando a la misma Sharisharu temblando hasta la médula. Pero el poder no duró. A medida que la furia me consumía, mi fuerza también se consumía. Mi mente se volvió borrosa. Mi cuerpo cedió bajo el peso del agotamiento y caí inconsciente, dejando el campo de batalla en silencio después de la furia desatada. Mientras recuperaba lentamente la conciencia, mi visión borrosa se aclaró para revelar a Nambuko y sus hombres parados sobre mí. Todavía agotado por la batalla anterior, me sentía débil y desorientado. Los fragmentos de un extraño sueño aún persistían en mi mente. En ese momento, Mumu reapareció con el cofre mágico, llevando a Saraato. A regañadientes, Palpa vació sus bolsillos para satisfacer las codiciosas demandas de Mumu, todo con el propósito de continuar mi búsqueda. En otro lugar, Nambuko estaba negociando con uno de sus clientes adinerados, una figura vestida con opulencia, ansiosa por examinar sus últimas mercancías. Detrás de ellos había una vista macabra. Un orco verde estaba encadenado a una cruz con 3 figuras encadenadas cerca. El doctor preparó su experimento y, en un repentino estallido de luz roja, los prisioneros se fusionaron. Ante sus ojos horrorizados, nació una imponente hormiga, mitad humana, mitad bestia. La mujer que observaba aplaudió el éxito de Nambuko, elogiando su extraña invención. Escondido en las sombras, presencié todo. El doctor, sin embargo, frunció el ceño con decepción, sintiendo que el resultado debería haber sido más fuerte. Elegí este momento para salir, revelándome a Nambuko y desafiándolo directamente. Pero cuando fui a buscar un arma me di cuenta de que mi espada había desaparecido. Sin otra opción, me lancé con las manos vacías solo para ser fácilmente dominado y sometido. Incluso en la derrota, grité exigiendo la devolución del Gran Troa, pero Nambuko afirmó fríamente que el artefacto ahora le pertenecía. Los soldados me aprehendieron y Nambuko anunció que me llevarían a una reunión especial. Mientras tanto, Giru reflexionaba sobre mi misteriosa capacidad de desatar un poder destructivo. Erin apareció de repente entre ellos, para gran disgusto de Palpa por su oportuna aparición. Mientras Giru, Tomit y Saraato eran escoltados a una lujosa tienda, dejando a Erin y Palpa atrás. Afuera, Nambuko atendía a su rico cliente, preparando un banquete en su honor. Sharisharu llegó, lista para disculparse por su fracaso en capturarme. Para su sorpresa, Nambuko elogió mi poder, y en su lugar la recompensó con una bolsa de oro. Desbordante de alegría, Sharisharu lo abrazó en agradecimiento. De vuelta en el patio de pruebas, Giru y los demás examinaron al orco semihumano, dándose cuenta de que la criatura deforme debía ser obra de Nambuko. Dentro de la tienda, yo estaba sentado atado firmemente a una silla. Nambuko entró, exhibiendo horribles instrumentos de tortura. Con la intención de arrancarme los secretos, me preguntó sobre mi conexión con Daganzot, el dragón demonio. Me mantuve firme, exigiendo saber por qué un comerciante como Nambuko se interesaba por tales males. Con una sonrisa astuta, Nambuko explicó que la guerra y el caos traían ganancias. Cuanto más destruía Daganzot, mayor era la demanda de armas y más rico se volvía. Antes de que comenzara la tortura, se escucharon gritos afuera. El rico comprador, enojado por haber sido desairado, había desatado el caos. Aproveché la oportunidad, deslicé mi pie hacia afuera, recuperé mi tarjeta, y comencé a cortar las cuerdas de mis muñecas, luchando por mi libertad. Mientras tanto, el doctor, ocupado con sus máquinas, tuvo sus sensores, detectando repentinamente a Saraato cerca. Perplejo, siguió la señal, finalmente entrando en la tienda. Allí, me encontró liberándome.
Extrañamente, el doctor se detuvo, inhalando el aire. Mi presencia le recordó a Saraato. Me preguntó por ella mientras yo continuaba cortando mis ataduras. Afuera, Sharisharu y los soldados bebían y celebraban, creyendo en la generosidad de Nambuko. Adentro, el doctor seguía divagando sobre Saraato y mi destino entrelazado. Finalmente, me liberé de las cuerdas y lo enfrenté. En lugar de dar la alarma, el doctor habló con sorprendente franqueza. Confesó que Saraato y yo estábamos unidos por un vínculo ineludible. Me suplicó que la cuidara, pero yo dudé, dudando de mi capacidad para proteger a cualquiera mientras estaba atrapado en las garras de Nambuko. Entonces, en un giro inesperado, el doctor sacó un vial de veneno. Sugirió que si no podía soportar este sufrimiento, beberlo me reuniría con Saraato en el otro mundo. Me estremecí, dividido entre la determinación y la desesperación. Finalmente, accedí y bebí el veneno. Momentos después, fuera de la tienda, Giru y los demás miraron con asombro cómo yo caía repentinamente desde las alturas. Alarmado, Giru pidió una retirada rápida, sin perder el tiempo en preguntas. De vuelta adentro, Nambuko se enfureció con el profesor. Enfadado por su desobediencia, el doctor lo desafió audazmente a acabar con su vida. Pero Nambuko se contuvo, reconociendo que sus habilidades eran demasiado valiosas para desecharlas. El profesor se mantuvo firme, impulsado por el deseo de protegerme por Saraato. Con una mirada aguda en sus ojos, Nambuko preguntó si yo conocía la verdadera identidad de Saraato. Luego, juró eliminar a Saraato a la primera oportunidad. Al escuchar esto, el profesor tembló, con lágrimas en los ojos, pero no se rompió. La escena cambió a la oscuridad de una mina abandonada. Erin explicó que en lo profundo, los mineros excavaban incesantemente preciosos ORBs de magilitio, el alma de innumerables batallas. Mientras el grupo investigaba, Saraato se acercó a mí, entrecerrando los ojos al detectar un tenue rastro del olor del Dr. Bahara en mí. Giru, mientras tanto, reflexionaba sobre los extraños comentarios del profesor. Recordó la inquietante afirmación de Bahara de que mi corazón no era del todo mío y que sus latidos podrían estar vinculados al antiguo dragón Dagan Thot. Giru unió una horrible hipótesis. Quizás mi padre, impulsado por la desesperación durante una batalla decisiva años antes, había intercambiado mi corazón con Dagan Thot. Tal intercambio explicaría por qué mi corazón latía de manera irregular y por qué incontrolables estallidos de poder me abrumaban cada vez que la desesperación o la ira me consumían, transformándome, aunque fuera por un instante, en algo grotesco. El pensamiento inquietó a Giru, pero encajaba con los horrores que habían presenciado. Escucho, con la mandíbula apretada. Si esta conexión es real, entonces quizás mi propia muerte arrastrará a Dagan Thot con ella. La idea arde en mi pecho. El odio por el dragón que masacró a mis padres se enciende. Con los puños apretados salgo corriendo de la cueva en una explosión de intensa emoción. Giru y Palpa me siguen, preocupados por mi estado temerario. Erin se dispone a acompañarlos, pero Tomite la detiene, negando con la cabeza. Algunas heridas, dice, son demasiado personales para los extraños. De vuelta en el palacio, Sharisharu se deleita con su nueva riqueza, una recompensa de Nambuko, pero su codiciosa satisfacción no calma su ansiedad. Inquieta, lanza sus bestias aladas al cielo, ordenándoles que vigilen de cerca todos mis movimientos. Lejos del palacio, llego a un pueblo en ruinas. Su silencio es sofocante, el aire pesado con la muerte. Giru se detiene. El lugar despierta viejas cicatrices. Tomit murmura sobre la atmósfera ominosa, pero Giru confirma sus peores temores. Esta tierra está ligada a su pasado. Les ordena que inspeccionen las ruinas con cautela. Mientras exploran, las visiones persiguen a Giru. Se ve a sí mismo de niño. Los recuerdos se funden con la realidad. Recuerda la crueldad que sufrieron sus padres. Su madre era humana, su padre era considerado una monstruosidad. Los aldeanos creían que ella los había maldecido, culpando a su presencia por sus desgracias. Pero la madre de Giru nunca vaciló. Se mantuvo al lado de su esposo, inquebrantable en su lealtad. En un último recuerdo, Giru escucha la voz de su padre, fuerte incluso frente a la muerte. Un verdadero Giru nunca abandona una causa justa. Pero esa noche terminó en tragedia cuando sus padres fueron ejecutados juntos. El recuerdo quedó grabado en su mente. Una herida que nunca sanó. En otra parte de las ruinas, Tomit se adentra en un macabro montón de cadáveres. Antes de que pueda reaccionar, una silueta difusa se cierne sobre él. Un monstruo grotesco, mitad hombre y mitad orco, observa en silencio cada uno de sus movimientos. Se abalanza, obligando a Tomite a huir hacia los demás. Giru es golpeado por otro recuerdo. Una imagen de Bro quien lo rescató, y el momento en que vio por primera vez al recién nacido y Hiro. De vuelta al presente, ve a Tomite corriendo hacia ellos. Una grotesca criatura deforme le sigue de cerca. Doy un paso adelante, listo para enfrentarlo, pero mi mano se detiene. Mi espada ha desaparecido. La criatura se abalanza. En el último segundo, la hoja de Giru brilla, desviando el ataque y protegiendo al grupo. Yo, agarrándome el pecho, advierto que Giru no se ha recuperado del todo de nuestra última batalla. Tomit me insta desesperadamente a liberar el poder oscuro que hay dentro de mí para invocar la forma de Dagan Thot.
Lucho, mis venas se hinchan mientras intento convocar la energía monstruosa, pero no pasa nada. Mi cuerpo me traiciona, dejándome expuesto. El monstruo se abalanza, apuntando a aplastarme. Tomit grita presa del pánico, pero antes de que el ataque caiga, Giru vuelve a lanzarse. Con un golpe decisivo, parte al monstruo por la mitad, poniendo fin a la amenaza al instante. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Erin se cuela en una reunión con Sharisharu y Nambuko. La verdad se revela. Erin es una rata, una espía contratada. Ella informa al comerciante que llevo el corazón de Daganzoth. Nambuko inicialmente descarta la afirmación como una tontería, pero Erin sonríe, recordándole que su trabajo es vender información y que la información nunca es gratis. Convencido por su confianza, Nambuko la recompensa con un lujoso artículo. Luego, convoca a Sharisharu. Sus órdenes son simples y frías. Debe matar a Hiro. El viaje nos lleva a mí y a mis compañeros, a las bulliciosas afueras de la aldea de Ronaldo, donde las calles están vivas con el comercio y la risa. Tomit mira boquiabierto el ajetreado espectáculo con asombro infantil. Palpa explica que, a pesar de su ubicación remota, la aldea prospera porque se encuentra en un cruce de caminos donde convergen viajeros y comerciantes. Yo, siempre inquieto, expreso mi intención de comprar una espada nueva, pero Giru me interrumpe. Primero, necesitan vender el cocodrilo que han estado arrastrando. Solo entonces podré pensar en gastar oro. Me advierte que debo gestionar mis finanzas de manera más estricta. Al caer la noche, Tomite, siempre ansioso, pregunta por los planes para mañana. Giru propone con calma que descansen, algo que el grupo necesita desesperadamente. Esa noche, Giru estudia mapas en su habitación, con el ceño fruncido en profunda reflexión. Me acerco, aún perplejo por el estado de ánimo de Giru en el pueblo en ruinas. Le pregunto directamente por qué se había comportado de forma tan distante. Giru me asegura que solo estaba cumpliendo con su deber de protegerme. Pero siento el peso tácito en esas palabras. La quietud del pueblo se rompe a medianoche. Una grotesca silueta desciende desde arriba, destrozando edificios y enviando a los aterrorizados aldeanos a la dispersión. Cuando el polvo se asienta, la forma se revela. Daganzoth. Su presencia irradia muerte. Su aura asfixia a cualquier alma que se atreva a levantarse contra ella. Furioso, aprieto los puños y avanzo para confrontar a la bestia. Giru interviene rápidamente, instando a la precaución. Pero cuando el monstruo ataca de nuevo, se dan cuenta de que algo anda mal. Este no es el verdadero dragón. Sharisharu llega, sonriendo con una mueca mientras revela la verdad. La criatura no es un antiguo terror, sino una creación del Dr. Bahara. Desde el palacio, Bahara observa con orgullo, creyendo que esta marioneta me subyugará a su voluntad. Nambuko, sin embargo, está aburrido e indiferente. Para él, esto no es más que un cebo para atraer al verdadero dragón. La bestia sombría ataca, agarrando a Giru. Antes de que pueda moverme, Sharisharu ataca, su paraguas chispeando con relámpagos mientras me golpea. Observando desde lejos, Bahara de repente se pone tenso. Reconoce mi extraña conexión con Saraato, haciendo que esta batalla sea mucho más peligrosa de lo que había anticipado. La propia Saraato grita una advertencia, enfatizando que este no es Daganzoth, pero su grito es ahogado por el choque de la magia. Yo, acorralado, siento el miedo y la rabia hirviendo dentro. Ya no puedo contener la fuerza profundamente enterrada. Mi cuerpo tiembla, y luego explota en poder. La energía del dragón estalla. Mi forma se retuerce, las escamas de energía recorren mi cuerpo. En un instante, el niño se convierte en algo más, algo aterrador. Un movimiento de mi mano envía a Sharisharu y sus soldados volando como hojas en una tormenta. Tomit y Saraato observan en silencio atónitos mientras rujo, mi forma de dragón ardiendo con poder primario. Pero el poder tiene un precio. Mi concentración se desvanece, la rabia nubla la razón. Mi espada se balancea salvajemente y en mi furia, mi hoja golpea a Giru. La sangre brota y Giru cae mientras Saraato se agarra el pecho como si el golpe también la hubiera apuñalado en el corazón. La energía se irradia hacia afuera, sacudiendo la tierra. En el palacio de Nambuko, cada espejo se rompe en polvo, una señal de las fuerzas cataclísmicas que había desatado. Bahara observa con los ojos muy abiertos, reconociendo cuánto de la esencia de Daganzoth reside dentro de este chico. Lentamente, mi rabia disminuye, las características del dragón se desvanecen de nuevo a mi forma humana. Caigo de rodillas, sin aliento. Giru yace inmóvil en el suelo, su cuerpo roto. Saraato se apresura a su lado, sus lágrimas traicionando su miedo. Palpa y Tomit se arrodillan junto a ellos, conmocionados por la devastación que acaban de presenciar. A lo lejos, Nambuko se frota la barbilla. Ahora lo entiende. Antes de que Daganzoth pueda ser capturado, yo debo ser subyugado primero. El chico ya no es solo un huérfano deambulando con una espada. Él es el recipiente del propio dragón. Permanezco al lado de Giru, velándolo en la quietud de la posada. Giru yace inconsciente, su respiración superficial. El peso de la batalla aún marca su rostro. Saraato entra en silencio, de pie a mi lado sin decir una palabra. Su sola presencia es un consuelo. Abajo,
Palpa revuelve una olla de comida, frunciendo el ceño a su propia cocina. El plato no lo satisface, pero su esfuerzo es todo lo que puede hacer. De repente, el silencio se rompe cuando Giru despierta. El alivio me invade, e incluso Palpa siente un pequeño pinchazo de orgullo cuando Giru comenta el aroma de su comida. Pero mi alivio dura solo un instante. El recuerdo de haber atacado a Giru en mi forma de dragón pesa mucho en mi mente. La culpa me carcome hasta que el propio Giru habla, asegurándome que no fue mi verdadero yo quien asestó el golpe, era mi lado incontrolable. La forma ligada a Dagan Thot. Palpa también está de acuerdo. Sin embargo, la seguridad no calma mi corazón. El miedo persiste de que un día el dragón dentro de mí pueda consumir lo que queda de mi humanidad. Sarato profundiza esa preocupación cuando me advierte sobre los peligros de curar las heridas de Giru. Ella habla con calma pero con franqueza. Cuanto más confío en esa forma monstruosa, mayor es el riesgo de perderme para siempre. Escucho la inseguridad grabada en mi rostro. Giru, aunque débil, insta a la acción. Encuentren al maestro Teo, el único que puede tener las respuestas que tan desesperadamente necesitan. Pero antes de que pueda decir más, el agotamiento lo vence, y Giru cae de nuevo en la inconsciencia. Mientras tanto, la tensión se gesta abajo. Palpa discute con Mumu sobre el precio de las medicinas. Las raras hierbas de Serapura son la única solución, y son caras. Tomit sugiere otro viaje a las curativas aguas termales, pero Palpa niega con la cabeza. Las aguas termales solas esta vez no serán suficientes. Justo cuando la esperanza parece precaria, Erin entra. Ella revela su conocimiento del cañón Kuruahara, donde se pueden encontrar las hierbas. El mapa que proporciona enciende una nueva determinación en mí, que no pierdo el tiempo preparándome para el viaje. Junto con Saraato me dirijo hacia el cañón. En el camino, la frustración brota de mis labios. Cada paso se sentía interminable. Sin embargo, Saraato, tan tranquila como siempre, me tranquilizó. Afirmó que la distancia no era nada para ella y me instó a mantener la concentración. De vuelta en la posada, la condición de Giru había empeorado. Erin informó la dura verdad mientras Palpa calculaba sus menguantes reservas de oro. Tomit, sin embargo, se preocupaba menos por el dinero que por Saraato. Confesó sus sospechas, su negativa a comer, su extraña aparición y su conexión pasada con el Dr. Bahara. Para él su comportamiento era demasiado conveniente, demasiado misterioso. Sus sospechas crecían con cada observación. En el desfiladero, Saraato y yo nos enfrentamos a un nuevo peligro. De las sombras, apareció un sapo gigante y se abalanzó. Saraato me empujó a un lado, salvándome del ataque de la bestia, pero mientras intentábamos retirarnos, la lluvia comenzó a caer, empapando el suelo y convirtiendo nuestra huida en un desastre resbaladizo. En medio del caos, Saraato vio una hierba surapora creciendo en lo alto. No dudé, me lancé a por ella a toda costa. Mientras tanto, Erin reveló noticias aún peores en la posada. Nambuko tenía la intención de matarme. Ella misma lo había escuchado a través de un dispositivo de comunicación secreto. Palpa preguntó por qué, y Erin explicó que tenía que ver con mi conexión con Dagan Thot. Palpa se alarmó aún más cuando Erin añadió que Nambuko había difundido rumores falsos sobre la captura de Dagan Thot. Su objetivo era simple: desestabilizar los reinos, inflar las ventas de armas y dominar el mercado de la piedra mágica. Palpa temía que este engaño encendiera una guerra continental total. En el desfiladero, descubrí la hierba creciendo en el caparazón de una tortuga gigante y brillante. Con cada paso que daba, la tortuga se movía, alejando la planta de mi alcance. Luché, arrastrándome hacia adelante, negándome a rendirme. Finalmente, agarré la hierba, pero me caí del caparazón de la tortuga. Antes de que cayera, Saraato me atrapó. Por un breve momento nos sonreímos. Aliviado y exhausto, regresé a la posada con la hierba Sarapura, hecha una medicina. Su poder brilló cuando Giru la bebió. La luz lo envolvió y lentamente su fuerza regresó. Por primera vez en días, Giru abrió los ojos. Vivo y alerta, el alivio inundó la habitación, aunque el espectro de la guerra aún se cernía. Pero no había mucho tiempo para reflexionar. Los problemas en el pueblo crecían. Ciudadanos y niños eran obligados a extraer piedra mágica, evidencia de que la guerra estaba más cerca que nunca. Tomit temía lo que estaba por venir y enfatizó la necesidad de Gran Troa. Giru, sin embargo, lo tranquilizó, recordándoles su prioridad. Debían encontrar al maestro Teo en las afueras. Tomit se sinceró con Palpa. Confesó que su confianza en Saraato se había erosionado, especialmente después de verla llorar la noche anterior. Puso su fe en la otra chica que habían conocido, creyendo que ella era más honesta. Sus dudas sobre Saraato permanecían, carcomiéndolo. Sus oraciones fueron respondidas. De repente un hombre de poder silencioso se acercó. Su aura inspiraba reverencia, y Giru y Palpa se arrodillaron. Palpa declaró su lealtad como sirviente de Bro. El hombre finalmente se presentó como el maestro Teo. Su presencia envió una oleada de emoción a todo el grupo. Saludó a Saraato calurosamente, lo que me hizo sentir una punzada de celos.
El grupo continuó su viaje, pero el aire enrarecido hacía cada paso más pesado. Sus respiraciones se acortaron, pero el maestro Teo se movía con facilidad, sus ojos perspicaces captando cada señal de su lucha. Les recordó que Bro y Palpa, sus propios discípulos, nunca habían flaqueado así. Palpa inclinó la cabeza, disculpándose por su debilidad, mientras Girú se inclinaba respetuosamente, diciendo que habían venido no solo a viajar, sino a hablar con Teo sobre asuntos de extrema importancia. Dentro de la cueva, Girú lo contó todo, la terrible verdad de que algún día podría perderme en el dragón que había dentro. Teo escuchó en silencio, el peso de los siglos resonando en su tranquila mirada. Con un movimiento de la mano, convocó una llama furiosa, cuya energía igualaba el aliento devastador de Dagan Thot. La llama iluminó las paredes de la cueva, un testimonio de lo que estaba en juego. Teo habló del fallido ritual de sellado de la noche fatídica en que el corazón de Dagan Thot fue arrancado de la bestia y ahora latía en mi pecho. Sin embargo, a pesar de todo su conocimiento, Teo reconoció que no había un camino claro por delante. Yo, la frustración burbujeando, exigí respuestas. ¿Por qué Teo no estuvo allí esa noche? ¿Por qué no ayudó a mis padres en su desesperada batalla? Mi voz temblaba de ira y dolor. La cueva resonó con mi angustia. La respuesta de Teo fue mesurada pero firme. Incluso con su poder, sellar a Dagan Thot era imposible. Explicó que lo que yo portaba era una carga más allá del control total de cualquiera. Sin embargo, extendió una invitación para entrenar con él. Aprender a manejar tanto la magia como la disciplina, y quizás encontrar el equilibrio antes de que el dragón me consumiera. Fuera de la cueva, Teo nos asignó a cada uno tareas para afilar nuestras mentes. Para mí, trazó un camino tortuoso, y me ordenó recorrerlo hasta que encontrara el sendero recto oculto dentro. Al principio, me burlé, pero pronto me di cuenta de que no se trataba del camino sino de mí mismo. La lección era paciencia, claridad y autocontrol. Palpa, mientras tanto, lidiaba con la sabiduría de Teo, tratando de encontrar el significado detrás de sus palabras. En otra parte, Erin siguió los informes del palacio. Nambuco se impacientaba cada vez más con el aire de guerra, y Erin sentía el desastre acercándose. De vuelta en el campamento, Teo me presionó más, incluso me ordenó desechar un papel con el dibujo de Saraato. Me resistí, mi vínculo con ella era privado, más allá de lo que Teo pudiera entender. Teo me observó de cerca, la sospecha brillando detrás de su tranquila mirada. Girú regresó con la caza fresca, una prueba de su habilidad. Pero Teo desvió la atención de todos hacia un desafío menor. Puso una piedra en mi mano y me ordenó lanzarla. La extraña perspectiva de Thor lo llamó una moneda hermosa, despertando la curiosidad. Cuando finalmente la lancé, la piedra brilló débilmente. Los ojos de Teo se entrecerraron. El camino de este chico no era ordinario, y el brillo de la piedra sugería algo más profundo. Mientras tanto, de vuelta en el palacio, Sharisharu se sentó en silencio, la tristeza aferrándose a ella. Su doncella preguntó qué la afligía, pero ella no respondió, solo susurró el nombre de Nambuco. Su lealtad, su corazón y su futuro seguían enredados en sus propias dudas. En la entrada de la cueva, Teo me presentó el arte de la Koku Blade, un ataque que existía sin un arma física. Dudé, pero cuando me concentré, la técnica funcionó, cortando la piedra como si tuviera una espada en mi mano. Miré con asombro, inconsciente de lo que había logrado. Adentro, Girú le preguntó a Teo más, preocupado por mi lugar en sus batallas. Teo respondió sin rodeos. Mi talento no era para la espada, sino para la magia. Girú aceptó esta verdad, pero prometió seguir enseñándome esgrima de todos modos. Juntos, podrían hacerme más fuerte. Girú con la espada, Teo con la magia. De vuelta en el palacio, Nambuco observó sus máquinas mientras Sharisharu entraba. Él la recibió con una nueva tarea. Pero la duda persistía incluso entre sus soldados. Nuestro viaje continuó hacia el desierto de Mord. El aire se hizo más cálido y áspero, y sobre nuestras cabezas, un Hawkeye se abalanzó. Girú lo ahuyentó, pero en el caos, Erin cayó. Su dispositivo se le escapó de la mano, emitiendo voces del enemigo. La sospecha se convirtió en certeza. Había estado transmitiendo cada uno de nuestros movimientos. Girú la confrontó y Erin se desmoronó. Confesó ser una informante, vendiendo secretos a Nambuco. La traición dolió, pero Girú se negó a tomar medidas contra ella. Matarla no cambiaría lo sucedido. En cambio, la dejaron en medio del desierto. Sus advertencias apocalípticas se las llevó el viento. En el palacio, Sharisharu ignoró la vacilación del guardia. Ella había decidido llevar a cabo las órdenes de Nambuco. Entrando en la máquina se unió al Dr. Bahara. Sus intenciones combinadas se ocultaban en las sombras. Lejos, la noche caía sobre el desierto de Mord. Mis compañeros y yo nos arrastramos. Exhaustos, el aire les desgarraba los pulmones con cada aliento. Girú les recordó con dureza que sobrevivir 3 noches aquí no sería una tarea sencilla. Días de calor abrasador, noches de frío que cala los huesos. Mientras las tormentas de arena los envolvían, el grupo avanzó, luchando contra el propio desierto. Mientras tanto, en el reino de Sant Moria, los caballeros se preparaban para la guerra. Los rumores se extendieron como la pólvora.
Baines e Iselion podrían haber formado una alianza y, lo que es peor, los susurros sugerían que Daganzoth estaba bajo su control. El pánico se disparó, echando más leña al fuego de la guerra. De vuelta en el desierto, el desastre golpeó. Su agua se agotaba y Palpa tropezó con un pozo de arena oculto. Debajo de la cambiante arena se escondía una extraña bestia. Jirú le gritó a Palpa que se quedara quieto, pero el miedo lo superó y se hundió más. Justo cuando toda esperanza parecía perdida, Erin reapareció, lanzó una cuerda y lo subió a un lugar seguro. Palpa fue salvado, pero la recibió con ira en lugar de gratitud. Ella afirmó que solo ayudó porque el grupo se estaba desviando de su destino. En otra parte del reino de Iselion, el rey había orado sin descanso durante 3 días. Temía las alianzas que se formaban contra ellos y se preocupaba por el destino de Daganzoth. Todo el continente estaba al borde de la guerra. De vuelta en el desierto, una violenta tormenta de arena había separado al grupo. Palpa se despertó y encontró a Erin a su lado. Los demás no se veían por ninguna parte. Ella lo instó a ir a un oasis, creyendo que era su mejor oportunidad de supervivencia. Palpa se resistió, desesperado por reunirse con sus amigos, pero su cuerpo cedió bajo la tensión, explicó Erin. Sí, ella vendía información, pero solo al mejor postor. Incluso había intentado negociar con Nambuco por Gran Troa. Su honestidad no disminuyó el agotamiento de Palpa, y él se desplomó en la arena. Mientras tanto, Saraato y yo soportamos juntos el aire gélido de la noche. Temblaba violentamente, debilitado por la sed. Saraato, observando mi lucha, percibió un tenue olor a agua en el viento. Sin dudarlo, comenzó a desvestirse, dispuesta a recolectar la poca humedad que pudiera. En otro lugar, Jirú cargaba a Tomit en su espalda. A través de la tormenta, divisó a Erin y Palpa a lo lejos. El grupo se reunió lentamente. Saraato, con el cuerpo cubierto de rocío, me ofreció gotas de agua. Cuando las gotas de agua tocaron mis labios, un destello de memoria apareció. La imagen de mi madre, su calidez, su cuidado. El momento fue breve, pero me hizo sentir más fuerte. Observando desde arriba, un Hawkeye planeaba silenciosamente. Finalmente, llegaron al oasis. Jirú depositó suavemente a Tomite, derramando agua para reanimarlo. Un alivio se extendió por el grupo, solo para desvanecerse al instante. Sharizaru apareció de repente, su forma retorcida y fusionada, atacando sin piedad. Con un movimiento rápido, nos agarró a Saraato y a mí, antes de que cualquiera pudiera reaccionar. Mientras el desierto se convulsionaba en caos, los 3 reinos se acercaban cada vez más a la guerra. Me desperté dentro del palacio de Nambuco. Con mis muñecas atadas, Nambuco esperaba, sereno y complacido, declarando su gran plan para revivir a Daganzoth. Después de 10 largos años, su voz estaba llena de arrogancia mientras se burlaba de mí. Declaró que Gran Troa ahora le pertenecía. Una furia estalló en mi pecho, saqué mi espada y ataqué, pero Nambuco detuvo fácilmente mi embestida. Ataqué de nuevo desesperado, pero él me apartó como a un niño. Luego, Nambuco giró el cuchillo aún más profundo, no con acero, sino con palabras. Reveló su papel en la tragedia de hace 10 años. Negó que el sacrificio de mi padre fuera una elección, refutando mi creencia en la voluntad del señor Barrow. La revelación me conmovió hasta los huesos. Me negué a aceptarla, pero mi rabia fue inútil. En otro lugar, Jirú y los demás continuaban la búsqueda. Erin escuchaba atentamente a través de su dispositivo, tratando de captar cualquier señal de los amigos desaparecidos. Entonces, de repente, un sonido se abrió paso entre la estática. La voz de Saraato me llamó. Corrieron hacia la fuente solo para encontrarla tocando el tambor, su ritmo resonando por toda la tierra. No era música, era una llamada, una invocación al dragón mismo. Para asombro de todos, el dragón apareció de repente de las nubes y se tragó a Saraato. El pánico se extendió por el grupo mientras Jirú casi atacaba a la bestia en su desesperación. Pero antes de que el caos pudiera escalar, la voz de Saraato resonó desde el interior, tranquila y firme. Ella les aseguró que el dragón no tenía intenciones de hacer daño. Los guiaría hacia mí. Sus palabras dejaron aturdidos a los demás, y Palpa recordó que la primera aparición de Saraato también había estado ligada a un dragón. El misterio que la rodeaba solo se profundizó. A lomos del dragón, el grupo surcó los cielos, dirigiéndose directamente al palacio de Nambuco. Dentro de esas ominosas paredes, Nambuco se aseguró de que cada detalle de su plan estuviera listo. Su plan era aterrador en su escala. Tenía la intención de fusionar el tesoro sellado con su máquina, creyendo que le daría el dominio sobre todo el mundo. Para alimentar esta locura, sacrificaría toda la magia de los reinos. El costo era impensable, pero su ambición era implacable. Cuando el grupo llegó, el palacio se alzó ante ellos. Oscura y formidable, una fortaleza deformada aún conservaba el aura de un señor oscuro. Erin explicó su historia. Una vez gobernada por Gais antes de ser derrotado por el legendario héroe Dal Halbard. Aunque en ruinas, el palacio todavía estaba impregnado de una poderosa magia, ahora doblegada a la voluntad de Nambuco. Su aparición encendió instantáneamente las hostilidades.
Los soldados se derramaron, y el dragón que los transportaba fue derribado en el asalto. En tierra, rodeados y superados en número, el grupo se vio obligado a esconderse, escabulléndose justo antes de ser capturados. Pero la incertidumbre los carcomía. ¿Cuánto tiempo podrían huir? Entonces una verdad se reveló como un rayo. El Dr. Bahara expuso la verdad de Saraato. Ella no era una chica normal, sino una marioneta mágica creada bajo las órdenes de Nambucco. Palpa se quedó atónito ante la verdad. El doctor explicó más a fondo. La existencia de Saraato se remontaba a la tragedia de Baloa. Un cristal de sangre de dragón había sido implantado en su cuerpo. Descartada por Nambucco por no cumplir con sus retorcidos estándares de belleza, Saraato había escapado por poco de la muerte congelando un lago de magma para salvarse. El grupo continuó y finalmente llegó a la cámara que albergaba el gigantesco cristal. Les rogué a mis amigos que se fueran antes de que fueran arrastrados a esta locura. Pero ninguno de ellos me abandonaría. Saraato, en un acto de altruismo, se ofreció a Nambucco a cambio de mi libertad, pero Nambucco reveló fríamente que los necesitaba a ambos, a Saraato y a mí, para su acto final. Afuera, el eclipse comenzaba, proyectando sombras sobre Baloa. Dentro del palacio, el plan de Nambucco llegó a su clímax. Su visión era drenar todo el poder mágico recolectado y fusionar a los soldados de los tres reinos con la esencia de Daganzoth, creando monstruos aún más grandes que el propio dragón. La esfera que rodeaba el palacio se cerró, atrapando a todos dentro sin salida. Sharisharu, reconociendo el peligro, traicionó su orgullo y transfirió toda la magia que había recolectado al Dr. Bahara, esperando que eso le salvara la vida. Pero Nambucco apareció, descartando sus esperanzas con una risa cruel. Declaró que todos en la mansión se convertirían en parte de su diseño. Su confianza se hizo añicos, reemplazada por pura furia al ver finalmente su duplicidad. Mientras tanto, Giruu se enfrentó al Dr. Bahara, exigiendo saber qué poder reprimía la magia en su interior. El doctor admitió fríamente que su cuerpo actual era solo una marioneta. Su verdadero yo permanecía en las profundidades de Baloa. Aprovechando la oportunidad, Nambucco invocó a Saraato. Atada por su control, su cuerpo se retorció en un recipiente aterrador destinado a sembrar el terror. Pero justo cuando su victoria parecía completa, algo salió mal. El corazón de Daganzoth en ella dejó de latir. Su plan vaciló. En medio del caos, Palpa pidió desesperadamente ayuda a Mumuu. Pero Mumuu, fiel a su naturaleza codiciosa, exigió un precio exorbitante. Apresuradamente, el grupo reunió todo lo que tenían y se lo entregó. Con una sonrisa torcida, Mumuu activó su gigantesco cañón mágico. Disparó, rompiendo una sección de la esfera con un estruendo atronador. Un pequeño agujero, pero suficiente. Palpa, Giruu y los demás escaparon de la fortaleza que se desmoronaba y corrieron hacia Baloa. Dentro, yo estaba al borde del abismo. Nambucco me empujaba cada vez más cerca de una transformación completa en dragón. Si eso sucedía, Daganzoth resucitaría. Furioso por la manipulación, desaté mi rabia, dispuesto a atacar, incluso si eso significaba destruir todo a mi alrededor. Pero antes de que pudiera dañar a Saraato, antes de que me perdiera por completo, Giruu y los demás irrumpieron. Se lanzaron entre Saraato y yo intentando alejarme del precipicio. Mi destino, y quizás el del mundo entero, pendía de un hilo. Giruu se lanzó desesperadamente hacia adelante para llegar a Saraato y a mí antes de que nuestro enfrentamiento se saliera de control. Pero Sharisharu lo bloqueó, manteniéndose firme incluso después de su muerte. Su lealtad a Nambucco se mantuvo inquebrantable, y ella se aferró a sus órdenes como si fuera su único propósito. Desde lo alto, Nambucco observaba con deleite morboso saboreando el espectáculo de Saraato y yo, dos almas atadas por el destino, obligadas a luchar entre sí. Luchando contra mi abrumadora fuerza, Saraato de alguna manera me contuvo, impidiéndome hacerle más daño. Giruu quería intervenir con el corazón encogido. Pero Sharisharu, decidida a impedir su intromisión, lo derribó en un momento espantoso. Parecía que podría causarme una herida fatal, hasta que una fuerza invisible lo hizo volar por los aires. Del caos, Daganzoth emergió, su imponente presencia protegiéndome de una muerte segura. El rostro de Nambucco se convirtió en una sonrisa. Su fragua se había activado y el dragón había aparecido, tal como él quería. Sin dudarlo encadenó a Daganzoth dentro de Gran Troa. Sus dispositivos cobraron vida al comenzar el ritual de fusión. Una ola cegadora de poder estalló desde Baloa mientras el ambicioso Nambucco tomaba una decisión asombrosa. En lugar de abandonar a los demás, decidió sacrificarse para fusionar su cuerpo directamente con el dragón. El Dr. Bahara, observando desde las sombras, se dio cuenta de lo que esta pesadilla desataría. Me lancé hacia adelante. Un torrente de energía de la vida y el amor de mis padres fallecidos, pero fui golpeado brutalmente. Nambucco, ahora imbuido de la esencia del dragón, me apartó como a un gusano. Me desplomé, sangrando y destrozado. Erin y Tomit gritaron exigiendo que el Dr. Bahara interviniera. El anciano finalmente actuó, ordenándoles destruir los reactores antes de que fuera demasiado tarde. Al mismo tiempo, Saraato recuperó la conciencia,
pero me encontró indefenso mientras Nambuko desataba su ataque final. Erin y Tomit destrozaron las máquinas y se precipitaron hacia los reactores. Volaron chispas, los engranajes chirriaron y los rituales parpadearon, pero Nambuko se lanzó hacia adelante con una llama mortal. Apuntó directamente a mí. En ese instante, vi a Saraato moverse, lanzarse delante de mí, dispuesta a renunciarlo todo. Esa vista desbloqueó algo dentro de mí. Mi dolor y rabia estallaron, y con un último resquicio de fuerza, me puse de pie. Mientras Nambuko blandía su golpe fatal, bloqueé el ataque y corté el brazo de Nambuko con un movimiento rápido. El villano retrocedió, aturdido, incapaz de creer que un simple humano pudiera herirlo. En un ataque de desesperación, apuñalé a Gran Troa a través del pecho de Nambuko, a través de su corazón. Temblando, desintegrándome, me di la vuelta, enfrentando a Dagan Thot, el dragón que sostenía mi propio corazón con un grito estremecedor. Usé la Hoja Koku, un poder legendario creado para sellar dragones, y la hundí profundamente en el pecho de la bestia. La tierra contuvo el aliento. El dragón tembló, su rugido sacudió la tierra, luego se extendió por el cielo en una ráfaga de luz. Sentí que se liberaba cuando mi corazón, largamente encarcelado, regresó a mí, pero la alegría fue fugaz. Miré hacia abajo y vi el cuerpo sin vida de Saraato. Las palabras de Hiryu resonaron en mi mente. A veces el sacrificio puede traer nueva vida. Con manos temblorosas me arrodillé junto a ella, puse la palma de mi mano sobre su pecho y elegí lo único que podía hacer. Entregarle mi corazón. La luz estalló. Saraato jadeó con acento agudo, la vida regresó a su cuerpo. Sonreí suavemente, mi sacrificio estaba completo, el dragón se desvaneció en la nada. Y por primera vez en años, la luz del sol brilló sobre Valoa. Luego, Palpa recogió los fragmentos de Gran Troa. La codicia brilló en sus ojos. Erin y Tomit se unieron rápidamente, peleando como niños por los fragmentos. El caos terminó cuando el arma se les cayó de las manos y se hizo añicos por completo. Su poder se había ido para siempre. Girú explicó la verdad de que el poder de la espada siempre estuvo ligado a mi propia magia. Fue mi poder latente lo que hizo que el artefacto fuera peligroso, no el artefacto en sí. Fue una verdad que cambió por completo cómo me veía a mí mismo. Saraato, revivida una vez más, se conmovió por mis lágrimas. No sabía qué decir mientras ocultaba mi rostro con vergüenza. Todavía buscando a mi padre, conocí una verdad desgarradora. El Dr. Bahara no lo logró. Afuera, los soldados de los Tres Reinos se retiraron. La batalla finalmente se disolvió. Erin, usando sus conexiones, mantuvo la paz. Incluso Mumu apareció sonriendo para recordarles la deuda que aún debían. Sharisharu, quien una vez lloró amargas lágrimas, ahora lloraba de alegría al descubrir que una joven había renacido a través de la fusión. Entre los escombros, había un rayo de esperanza. Finalmente, el grupo entero enterró al Dr. Bahara, dándole el homenaje que merecía. Alrededor de la tumba, Tomit y los demás me molestaban por haberle dado mi corazón a Serto. Me sentí avergonzado, pero mi respuesta fue clara. No soy un mago, ni soy el receptáculo de un dragón. Soy un espadachín errante y esto es solo el comienzo de mi viaje. Asegúrense de suscribirse al canal y activar las notificaciones. Gracias por ver el video completo y nos vemos.